Y en esta parte se nos muestra a Felipe en un contexto, que es el contexto de Betsaida. Y lo quería resaltar porque justamente el autor lo resalta, porque viene de un lugar en concreto. En el versículo 44 se nos dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Esto es importante porque nos está diciendo que Felipe provenía de una comunidad, venía de un contexto determinado. Betsaida era una ciudad pesquera, un lugar con olor a sal, con un lugar olor a mar, de barcas, de botes, de redes, de peces, y que era el mismo contexto en que venía Andrés y Pedro. Así que probablemente, y justo como lo dice el texto, ellos asistieron a la misma sinagoga, crecieron juntos, se conocían y probablemente eran amigos. Así que vemos aquí a Jesús que está eligiendo a personas de un contexto determinado y que no los saca de su realidad, sino que Jesús entra en la realidad de ellos. No los saca, sino que entra. Va donde estaban las personas. Y en este caso, va donde estaba Felipe. También Jesús hace estas conexiones con la comunidad, ya que Él eligió a personas justamente que estaban dentro de un mismo contexto, que ya se conocían. Hombres que eran comunes y corrientes. Y que estos hombres iban a forjar el destino de la humanidad. Ante esto, el pastor recientemente fallecido John MacArthur escribió en un libro diciendo, desde una perspectiva humana, el futuro de la iglesia y el éxito a largo plazo del evangelio dependían enteramente de la fidelidad de ese puñado de discípulos, hombres comunes. Dios puso en esos hombres, ¿cierto?, el destino de la humanidad. Y es ahí que Jesús estaba invirtiendo en estos pocos hombres. Y Felipe era uno de ellos, un afortunado, quien recibió el llamado por parte del Mesías. Recibió este llamado, sígueme. Y el segundo punto de esta predicación tiene que ver con la respuesta de Felipe al llamado de Jesús. La respuesta de Felipe al llamado de Jesús. El texto continúa y ahora la atención y la acción pasa a Felipe. Porque esta acción pasa por el encuentro que le había cambiado la vida. Y se nos dice de forma corta en el versículo 45, la primera parte. Felipe encontró a Natanael. O sea, lo primero que hace Felipe, luego de recibir este llamado, fue buscar a un amigo, a alguien que conocía, a alguien que amaba, que quería. Entonces, el asombro de la bella noticia que recibió era tan grande que la quiso compartir. Y si nos fijamos en las palabras que utiliza Felipe al compartir con Natanael, podemos profundizar y podemos encontrar lo que ellos estaban buscando. Felipe le dice a Natanael, si nos fijamos, seguimos con el versículo 45. Dice, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Lo voy a leer de nuevo. Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Esta es una declaración increíble que le dice a Natanael. Felipe le está diciendo a él, Felipe era un estudioso de la ley, un estudioso de las escrituras, y que justamente estaba conectando este encuentro que tuvo con Jesús con la historia de la salvación de Israel. Conecta a Jesús con el Mesías prometido, que es justamente lo que Juan, el autor de este libro, quería mencionar. Es él, es Jesús de Nazaret, un hombre del pueblo, de un pueblo cercano, y que no está solo.
que tiene una familia. Es el hijo de José. Entonces, le está diciendo, Jesús es una persona real, es una persona de carne y hueso. Y con esto también le está diciendo, esta persona de carne y hueso es el que habían hablado los profetas, es el que había escrito Moisés. Le está diciendo, Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Jesús es mi Mesías. Es el Mesías del pueblo de Dios. Lo interesante es que ante esta maravillosa declaración que le dice Felipe a Natanael, Natanael reacciona con cierta forma de cinismo, con realismo, se podría decir, y lo hace con una pregunta. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Esto es importante también reconocer, porque el contexto de Nazaret ahora es conocido y importante justamente por Jesús. Pero en aquel tiempo era un lugar pequeño y no tenía mucha importancia. El hombre o profeta que vivió más cercano a este lugar, a Nazaret, en ese momento era Jonás, que había vivido como unos 5 kilómetros al norte de Nazaret, en un pueblo que era Het-Hefer. Así que lo más cercano a ese pueblo, yo recuerdo los pueblos donde yo vivo, nosotros vivimos unos 180 personas ahí, y en otro pueblo que está justo a unos 5 kilómetros, Lozoya, quizás hay otros más. Pero son pueblos pequeños, no muy grandes. Y en este contexto era el que provenía Jesús, donde había crecido. Así que también esta frase de Natanael nos muestra que es una frase escéptica, que nos estaba recordando los prejuicios que tenían las personas en ese momento. Y también nos están mostrando las expectativas que los israelitas tenían con respecto al Mesías. Porque ellos pensaban humanamente que este hombre iba a provenir de un lugar mucho más importante, que iba a ser un hombre militarmente poderoso, que por ejemplo podría provenir de Jerusalén, pero que tuviera fuerza, que lo conocieran los demás, que tuviera también poder político, probablemente de una familia aún más grande, y que finalmente restaurara el poder político de Israel. Así que ellos no esperaban a un hombre, a un hijo de José, al hijo de un carpintero, de una ciudad pequeña. Y lo bueno de esta respuesta de Natanael, que es transformada, es cambiado su paradigma por una genialidad y sabiduría en la respuesta. Es una respuesta práctica, es una respuesta corta, es una respuesta concisa. Y esto nos lleva al tercer punto de la predicación, que es la invitación misionera de Felipe, que es sencilla y poderosa. Ven y ve, ven y ve. Felipe podría haber hecho muchas cosas. Discutido con Natanael. Hubiese quizás citado pasajes de la Escritura. Podría haberle demostrado que estaba equivocado. Podría haberle dicho los atributos de Dios y qué es lo que realmente se decía de este Mesías. Pero no hizo nada de ello. Fue una respuesta simple y profunda. Fueron solamente 3 palabras cortas. En griego es erchou kai ide. Ven y ve. Ven y ve. Ven y ve. Parafraseando, Felipe le estaba diciendo a Natanael, no te fíes en tus propias palabras, ni siquiera en mis palabras o en mi experiencia. No te quedes con tus prejuicios, con tu incredulidad. Comprueba por ti mismo. Si vemos la palabra ven, la palabra griega es ercho, que implica un movimiento, es una invitación a salir de un lugar para ir a otro lugar. En otras palabras, le está diciendo,
Sal de donde estás, de tu zona de comodidad, de tu zona de confort, de tus ideas preconcebidas. Y la une con ve. Ve. La palabra ve, que es ide o eido, no solamente significa mirar con los ojos, sino también es percibir, es conocer, es entender. Lo que Felipe le está diciendo finalmente es: muévete de ahí y tendrás un conocimiento directo y personal de quién es este Jesús. Usa tus sentidos, usa tus ojos, usa tu observación, tu mente, tu corazón. Comprueba y ten tú un encuentro personal con Jesús. Ten un encuentro personal con Jesús. Así que Felipe estaba justamente compartiendo con Natanael que un encuentro personal con Jesús es más poderoso que cualquier argumento. Un encuentro personal con Jesús es más poderoso que cualquier otra cosa. Que conocer y estar en la presencia de Jesús quita cualquier barrera de duda o de prejuicio. Felipe no se presenta como un experto, se presenta como un facilitador, como un guía, como alguien que está señalando el camino. Así que con estas palabras, ven y ve, demostraba que la confianza no estaba en su capacidad de persuasión, sino que su confianza estaba puesta en conocer a Jesús. En conocer a Jesús. Y si vamos a algunas implicancias prácticas y algunas contextualizaciones, podemos ver que ese mismo Jesús que caminó por Galilea sigue por medio del Espíritu Santo, sigue por medio de la iglesia, encontrando a personas. Sigue mirando a los ojos, sigue llamando, sigue diciendo: sígueme. Y es así como nosotros hemos sido encontrados. Cuando Jesús nos llama, nos transforma, nos dice: sígueme. Nosotros hemos escuchado este llamado, hemos experimentado, aunque sea un destello, esa mirada de Jesucristo. Y también, como Felipe tuvo, podemos decir, tenemos una historia que contar. Y tenemos que también recordar que Felipe venía de un contexto judío. Ellos conocían las Escrituras desde pequeños. Y por el encuentro con Jesús, a pesar de eso, no se creyó un teólogo experto, ni alguien que tenía que responder todas las preguntas, sino que se muestra de forma humilde, haciendo este llamado misionero. Y este llamado misionero que decimos ven y ve, nos libera de la carga, porque la carga no está puesta en nosotros. Y también invita a realizar hace una invitación personal y honesta, directamente a Jesucristo, siendo espejos que guían hacia Él. Así que justamente el trabajo ya de Felipe, que ya había sido transformado, fue inmediato, como discípulo. Fue un espejo o una guía, un facilitador que mostraba a Jesús. En lo práctico, somos llamados a encontrarnos con Jesús, con el Salvador, a conocerle, a experimentar de Él. Muchos se llaman cristianos, pero no conocen al Cristo. Muchos son llamados que conocen o creen en Dios, pero no conocen al Dios verdadero, que es Jesucristo. Por eso un llamado para quien crea decir eso es: ve, conoce a Jesucristo. ¿Cuánto conoces de Jesucristo? Y también una pregunta importante sería: ¿cuánto Cristo te conoce a ti? Así que también somos llamados a recordar que nuestra tarea no es de convencer. Nuestra tarea es de facilitar un encuentro de Jesús con los demás. Así que si nosotros pensamos en nuestros amigos, le podemos decir: ven y ve a Jesús. Con nuestros familiares, le puedes decir: ven y ve a Jesús. O a nuestros hijos, también le podemos decir: ven y ve a Jesús. Así que nosotros podemos ser medios que busquemos y facilitemos
el encuentro de ellos con Jesús. ¿Y cómo lo podemos hacer en forma práctica también estos encuentros de Jesús con ellos? Podemos nombrar lo que Jesús hizo, lo que Jesús habló, cómo trató a sus cercanos, su relación con el Dios Padre, su relación con el mundo, su impacto en las personas, justamente como el impacto que tuvo en sus discípulos. Y quizás en nuestro alrededor hay muchos Natanaeles, personas llenas de dudas, llenas de escepticismos, llenos de prejuicios, personas que piensan que la fe de la iglesia de Dios no pueden hacer nada bueno. Así que esto es un llamado a que no discutamos, no nos sentamos ofuscados personalmente, porque no es algo en contra de nosotros. Seamos como Felipe, con finalmente la confianza serena de quien ha visto al Señor. Y extendamos, ¿cierto?, una invitación que puede revolucionar la vida de las personas. Una invitación sencilla. Ven y ve. Ven y ve a Jesucristo. Podemos atrever a comprobar. Atrévete a experimentar por ti mismo, ¿cierto? Porque un encuentro con Jesús lo cambia todo. Así que el Señor nos dé el corazón de Felipe, un corazón asombrado por su llamado y valiente para invitar a otros para que vengan y vean a Jesús. Oremos. Señor Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta oportunidad que nos da de orar, de compartir, de entender de su palabra. Gracias por su discípulo, Felipe, quien conocía, recibió el llamado y también entendió la importancia de invitar a sus amigos, de invitarlos a usted. No a él mismo, sino que a usted. Así que muchas gracias por esta oportunidad que nos da de orar, de compartir y de aprender de su palabra. Muchas gracias por su discípulo Felipe y por todas las personas que usted ha utilizado, pero principalmente gracias por su Hijo Jesucristo, en quien podemos confiar. En Él oramos. Amén. Amén.